Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué rico verlos, tenerlos aquí. Gracias, Bueno, pues, dime. gracias, profe, estaba diciendo. Ay, tan bonita, gracias a ti. Bueno, voy a poner a compartir por acá de una vez. Nos preparamos. Hoy tenemos una hora. Hoy es nuestra clase número 4. Esto se pasa muy rápido. Llevamos un poquito más de la mitad. Por Dios. Sí, profe, porque el examen está programado para el 12 de junio. Sí, imagínate, ya en un mes. Claro, nos quedan, semana 4, 3 semanas y la semana de examen. Así Sí, de fácil. sí, porque lo que es el 8 y el 15 de diciembre, es que diciembre, ya estoy en diciembre, de junio, son festivos. Ay, sí, ¿verdad? Tenemos festivos. Mejor dicho, esto ya se nos fue. Esto pasa muy rápido. Pasa demasiado rápido. Y rico en cierta forma porque ustedes ya se les va muy rápido la especialización. Ya acabaron. Es rico, pero ay, es que es un ritmo fuerte, ¿no? Un poquito fuerte. Bueno, hoy tenemos una clase muy interesante. Me gusta Bueno, esta clase de hoy. Dime, señora, se te escuchó cortado. buenas noches, ahí me escucha mejor. Te escucho perfecto, sí, señora. Dime, ¿Cómo Adrianita. está, profe? Tengo una pregunta. Claro, Lo que dime. yo no asistí a la primera clase, yo la revisé, ya tengo realizado el trabajo, pero tengo una duda. Lo que Claro, pasa, dime. yo lo hice sobre una empresa que yo vengo manejando desde eh, pues la universidad, que es como de unas materas reciclables. Entonces, pues lo modifiqué un poco y sobre eso trabajé, pero quería preguntarle si la bibliografía, si la empresa la creé yo, es necesaria. O sea, obviamente si me basé como, digamos que tomé algunas cosas de otras empresas, pues me basé en eso, pero no, o sea, no tomé nada, digamos, textual. ¿Es obligatorio Ajá. que ponga la bibliografía? Bueno, pero antes tengo una pregunta. ¿Hay algo de entorno digital? Sí, Sí, porque pues las ventas perfecto, se digamos por medios digitales, ¿no? Para distribuir ahí perfecto. partes y cosas así. Claro que Pero sí. esa es mi duda, si es obligatoria la bibliografía. Bueno, lo que pasa es que en la bibliografía, por ejemplo, tú empiezas a hablar sobre el Business Model Canvas, por decirte algo. Cuando uno empieza, entonces, de pronto tú llegas y dices, el Business Model Canvas, herramienta tururú, creada por, en el año, ya, de pronto, puedes sacar de ahí bibliografía. La consulta que hiciste de otras empresas, eso es parte de bibliografía. Y ya, Ah, eso ok. es. Sí, Tenía esa. obviamente que vas a sacar de tu empresa o de la empresa si es tuya. O sea, es decir, ay, sí, es que la empresa, no, es tu empresa. No hay de dónde sacar. No, ok, sí, pero como le digo, yo sí miré cómo decir otros modelos y me basé pues en algunas cosas como de otras empresas. Entonces, Ujú, pues sí, sí los pondría esas. ujú. Vale, profe, muchas gracias. Claro. Ah, y otra consulta es que usted nos en la clase pues decía que eso se debía presentar en la semana 3, pero en la plataforma dice que hasta el 18. No hay problema. O Donde sea, te diga la plataforma. Es ok. que sí, usualmente, y si tú ves los temas, cómo se desarrollan dentro de la plataforma y que ustedes también tienen la visión de esa parte, los temas dice que están en la semana 3 al finalizar la semana 3 para comenzar la semana 4. Pero bueno, si está para la semana 5 debió ser por algo que la ponen en esa fecha, no hay ningún problema. El todo es que está en la plataforma esa fecha y esa fecha la respetamos y ya, Vale, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Bueno.
demos inicio a nuestra clase. Ustedes recuerdan que yo les he dicho, les mencionaba clases pasaditas, decía, es que en la alta gerencia hay formación en tres partecitas. En la especialización, que es en el saber, en el hacer y en el ser, ¿cierto? Hoy vamos a tener una clase en formación como persona, como líder, como cuál es el manejo de esa inteligencia emocional. Y cuando hablamos de equipos, de grupos, sí, de equipos, ¿cómo lo manejamos? De hecho, ese es el tema de hoy. Entonces, primero nuestros resultados de aprendizaje, como siempre. Proponer soluciones innovadoras a partir del uso de herramientas tecnológicas para la empresa y gestionar los procesos necesarios para el desarrollo del emprendimiento digital en la empresa. Vean nuestro tema de hoy, lo que yo les decía, inteligencia emocional y emprendimiento. ¿Qué es lo que vamos bueno, los objetivos didácticos de nuestra clase de hoy? Comprender el concepto de inteligencia emocional, sus elementos y cómo no generar desgaste emocional. Diferenciar entre emociones y estado de ánimo a nivel individual de equipos y de organización. Y entender la importancia de la elección del equipo y búsqueda del talento para un proceso de emprendimiento. Recordemos que nuestra asignatura es gestión gerencial de empresas en entorno digital. Por eso no, creación y gestión de empresas en entorno digital. Por eso es que es la parte de la formación del ser, básicamente. Nuestros temas que vamos a desarrollar, el emprendedor digital, inteligencia emocional, gestión de las emociones, motivación y resiliencia, habilidades personales y liderazgo y trabajo en equipo y captación de talento. Eso es lo que vamos a ver. Esta parte es más formación, como les digo. Y para esto vamos a empezar a hablar de tres universidades que citan, que han citado, que escriben mucho y se hacen muchos estudios acerca de la inteligencia emocional, que es el MIT, Stanford y Harvard. ¿Qué sucede cuando hablamos del MIT? Cuando hablamos del MIT nos habla de unas investigaciones que se han realizado donde habla de unas competencias que son esenciales y que llega a un punto de la carrera profesional, según estos estudios que han hecho, y nos dice que llega a un punto en la carrera profesional que estas habilidades sociales y la capacidad para navegar en la política organizacional toman mayor relevancia. Y eso es muy cierto, porque es que algunas personas sabemos que se quedan estancadas en puestos de jefatura porque su enfoque está demasiado centrado en una competencia técnica y descuidan la habilidad para gestionar a las personas y la cultura organizacional. Y esos son les ponía, creo que la clase pasada, si no estoy mal, un ejemplo sobre clases de liderazgo. Y les decía, sí, es que hay un liderazgo que es impositivo, donde las personas quieren que todo el mundo, que las personas hagan lo que ellos consideran, y ahí es cuando se empieza a perder esa parte de la gestión de las emociones y cómo llevar o gestionar personal también. Y algo muy importante, que dejan de lado, y es la cultura organizacional, esa partecita que rige el comportamiento de las personas, ¿cierto? Y que se irradia, se atomiza esa cultura organizacional desde las cabezas visibles, en este caso los directivos o los líderes. Y por eso es tan importante esta formación en inteligencia emocional. Stanford, ellos en sus estudios que encontraron o se concluye, según lo que pongo aquí, que los individuos con mentalidad de crecimiento son los que más rápido ascienden. Estos individuos no solo buscan mejorar sus propias habilidades,
sino que también están dispuestos a desaprender y a reaprender. Cuando ustedes toman cursos de inteligencia emocional, les hablan de este desaprender y reaprender o les hablan de inteligencia de niño e inteligencia de adulto o inexperto y experto, también lo citan así. Pero es más, para que lo comprendamos este concepto de desaprender y reaprender, ¿qué quiere decir esto? Ustedes han escuchado una frase cuando las personas dicen es que los niños son esponjitas aprendiendo y que hasta los 5 años los niños aprenden todo lo que nosotros queramos incluirlos y entonces se hace una inmersión en música, en idiomas y hay colegios expertos en estos temas, que es más que todo llevados con la metodología Montessori, donde llevan a los niños a este tipo de formas de aprendizaje, donde les comienzan con las bases y de ahí empieza a desprenderse y son niños políglotas, niños que se desarrollan muy bien en artes, en idiomas, en absolutamente todo, tienen un manejo bastante alto de esta inteligencia emocional. Pero ¿qué pasa y a qué voy con todo esto de desaprender y aprender y reaprender? Esto quiere decir que sí, efectivamente los niños son esponjitas, pero ¿por qué? Porque es que los niños no tienen ningún tipo de aprendizaje, no están viciados mentalmente, no están cerrados o juzgan de ninguna manera. Los niños simplemente están en un proceso completamente diferente. ¿Qué pasa con esta inteligencia emocional y el desaprender y reaprender? Es lo que nos permite romper esas barreras de jefatura. Entonces, si estamos en una posición de mando medio o hacia arriba, seguramente nos hemos dado cuenta que subir la escalera corporativa requiere más que simple talento o competencia técnica. Se necesita de una combinación de inteligencia emocional, habilidades sociales y una disposición para el aprendizaje continuo. Entonces, ¿qué pasa con este concepto? Es cuando yo pongo mi mente en blanco, mis conocimientos previos adquiridos, los dejo de lado sin eliminarlos, obviamente, mentalmente. Y escucho la experiencia que los demás tienen. Por eso se habla de desaprender y reaprender. Por eso se habla de esta manera. Voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes están, un maestro de obra son personas usualmente empíricas que han aprendido en su proceso de la experiencia y a lo largo de los años por su trabajo. Llega, voy a poner un ejemplo, un residente de obra. Y el residente o el arquitecto dice, vamos a levantar aquí un muro. Necesito que haga una excavación de 40 centímetros para hacer las bases. Ingeniero o arquitecto, no es posible. 40 centímetros no es posible. Hagámoslo de 1 metro. No, 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 no. No, no, no. Según el estudio, yo hice el análisis y resulta que la curva y por esto nos da que son 40 centímetros. 40 centímetros. Se hace tal cual y se cayó. Se cayó el muro. ¿Por qué? Condiciones que esa persona en su experiencia realmente tenía el conocimiento. Resulta que era un suelo bastante húmedo o un suelo muy seco o un suelo que tenía unas características de movimientos porque pasaban los buses o los carros y se movía, qué sé yo. Condiciones externas o lo que haya sido. El caso es reaprender, desaprender y reaprender, porque no escuchamos. ¿Quiénes tienen el conocimiento dentro de una empresa? ¿Quiénes
con la experiencia lo han adquirido. Cadena de producción, ventas, marketing, costos, financiera. Escuchémoslos. Eso nos da a nosotros el conocimiento y nos permite tener liderazgo. Y la inteligencia emocional, según Harvard, es un fuerte predictor de éxito en el mundo corporativo. Pero el manejo de las emociones, habla Harvard. ¿Qué pasa con ese manejo de las emociones? ¿Qué pasa con ese esas emociones o esas conductas no verbales, las conductas, la comunicación no verbal? Otro punto importante, ¿qué estoy haciendo cuando llegan a darme alguna información o lo que sea? ¿Qué pasa si yo estoy con mi celular y no volteo a mirar? Así está escuchándolo, mi comunicación no verbal. Y entonces nos vamos ahora a esa inteligencia emocional, a entenderla de una mejor manera, de una manera más acertada, porque emprender no siempre es de color de rosa, es color de rosa. Seguro que en el camino nos vamos a encontrar con muchas dificultades. También se destaca, y fue una experiencia que nos dejó todo lo que pasó con la pandemia. Ya vamos más con pie firme, porque fue algo que sucedió y lo sabemos. Y ustedes siempre me verán que lo toco en todas las clases, de pronto, en algunas, en pocas, muchas, pero es que eso marcó y el hecho de ser tan reciente, estamos en procesos. Y las diferentes formas de enfrentarnos al miedo y a la incertidumbre, no solamente que trajo la pandemia, sino que nos hemos venido enfocando en los últimos años por esta volatilidad del entorno, todo lo que provocó el entorno digital. Se ha vuelto todo muy volátil, ¿cierto? Los cambios son muy rápidos y entonces hay miedo, incertidumbre y debemos enfrentarnos a esto. La clave es reconocer estas emociones, el miedo y la incertidumbre y la de los demás, la de nuestro equipo y gestionarlas adecuadamente ¿a qué? A nuestro beneficio. Cuando emprendemos en un negocio digital, aparecen también miedos, soledad, incomprensión, en definitiva, aparece esa llamada montaña rusa de emociones o montaña rusa del emprendedor, que también se conoce. Y es saber reconocer todas estas emociones es fundamental. Y el primer paso para aprender a gestionar estas emociones y expectativas es el autoconocimiento. Empecemos por nosotros, conocer estas emociones en uno mismo y fijarnos en ellas, hacer análisis corporal que nos va a indicar todas esas emociones, vergüenza, miedo, ira, porque nosotros también las sentimos en algún momento. Un ejercicio que podemos hacer a diario y nos va a ayudar a identificar las emociones vividas en el día a día sería fabuloso y ahorita lo vamos a aprender a hacer ese ejercicio, porque es que la gestión de las emociones nos va a permitir trabajar más a gusto, es decir, tener bienestar, que será la base no solamente para que el negocio funcione, sino para que los demás disfrutemos o disfruten de ese camino que estamos llevando a cabo. La interacción con los demás será clave importante en esta gestión de las emociones. Saber empatizar nos va a permitir disfrutar también del entorno, de las personas que nos rodean. Y esto es fundamental cuando hablamos del entorno online o del emprendimiento online. Por lo tanto, la empatía y poner foco en los demás nos va a ayudar a la hora de emprender un negocio digital. Todas estas habilidades blandas, porque son habilidades blandas o soft skills, como la empatía, la comunicación, el optimismo, la gestión emocional, la negociación, se pueden entrenar, ¿sabían? Y para eso es la inteligencia emocional. Eh,
En psicología del éxito hay psicólogos que se especializan en esto. En la psicología del éxito hay unas habilidades que nos mencionan que las personas con éxito o los empresarios deben tener. Esta es una psicología básicamente direccionada a líderes o a gerentes o a directivos. Mm, Nos mencionan mm, unas habilidades que debemos desarrollar, unas habilidades que debemos desarrollar como la resiliencia, el optimismo realista, la perseverancia, entre otros. Cuando hablamos de la resiliencia, es aprender de lo que nos ha pasado y utilizarlo en ese beneficio propio. Y nos dice, si te caes, aprendes y te vuelves más fuerte. En proyectos de emprendimiento, estar preparado para caernos y volvernos a levantar más fuerte es algo muy importante, nos da una base bastante fuerte. Cuando nos habla de optimismo realista, pero con base en el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Ese es el optimismo realista que nos hablan estas habilidades. Es decir, pensar que las cosas van a salir bien, pero porque hemos trabajado y porque tenemos las bases para que así sea. No hablamos de suerte o de cosas positivas que nos van a caer del cielo. Ay, es que Dios mío, tengamos paciencia, oremos para que esto salga. No, es un optimismo y un realismo donde nosotros sabemos que con nuestro trabajo y que estamos haciendo el esfuerzo y hemos encaminado la empresa hacia allá, se van a dar esos resultados. No hablamos de suerte, como les digo, no, de eso no se trata, sino de pensar en positivo, que hemos trabajado y que al trabajar hemos trabajado para que ese objetivo o ese resultado sea posible. De eso se trata. Aquí no es, "Ay, Dios mío, no, aun cuando nosotros le pedimos a un ser supremo, es porque sabemos que hemos trabajado en ello. No esperamos que todo nos llegue gratis. Perseverancia, paciencia. No podemos tener las cosas ya. Todo es fruto del trabajo. Y hoy en día estamos acostumbrados a conseguir las cosas de inmediato y sobre todo las nuevas generaciones. Esa generación hasta la generación cristal que ya empieza con trabajo y todo esto, están acostumbrados a que todo tiene que ser ya. Y ya es ya porque si no hago una pataleta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hay que entender que en este camino de emprender es largo y que muchas veces los resultados no llegan de la noche a la mañana. Entonces tenemos que aprender a concentrarnos en esa parte técnica de producto, de servicio, de clientes y no olvidemos algo fundamental, ese manejo de emociones donde nos va a permitir que nosotros tengamos esa perseverancia, que es la clave para que todo funcione. Si nosotros estamos bien, disfrutamos de nuestro negocio, de nuestro proyecto y deberíamos disfrutar adicionalmente de ese camino con nuestro equipo cuando llevamos las cosas de esta manera. ¿Qué pasa cuando estamos hablando ya de habilidades que debemos tener nosotros? Porque es que además de tener esa resiliencia, esa perseverancia, ese optimismo realista y todas estas habilidades que debemos desarrollar, también se hablan de otras habilidades que son las sociales. Y entonces, cuando nos referimos a esas habilidades sociales, son aquellos comportamientos eficaces en situaciones de interacción social. Y las habilidades sociales son un arte de relacionarnos con las personas y con el mundo que nos rodea. Son las conductas adecuadas para conseguir ese objetivo ante situaciones sociales específicas. ¿Cuáles son esas habilidades sociales? Incluyen una serie de comportamientos dirigidos al manejo adecuado de la comunicación,
tanto verbal como no verbal, que era la que les hablaba en el slide anterior. Y dentro de una conversación, saber cómo movernos con seguridad dentro de esa conversación, saber iniciarla, saber finalizarla, expresar, recibir refuerzo, concertar citas de forma exitosa, la habilidad para introducirnos en un grupo de forma correcta, podernos presentar con personas con toda la facilidad. Pero las habilidades sociales también incluyen una manera de desenvolvernos del grupo con asertividad a través de determinadas habilidades que nos va a permitir afianzar nuestra respuesta. Es decir, cuando decimos no, porque es que también hay que aprender a decir no, poder expresar emociones tanto positivas como negativas y defender nuestros derechos sin necesidad de discusiones, nada, simplemente no. O, como les decía, emociones positivas como negativas. Las habilidades incluyen, o los tipos de habilidades sociales, tenemos habilidades sociales básicas, habilidades sociales de autoafirmación y comunicación no verbal. Cuando hablamos de esas habilidades sociales básicas, ¿a cuáles nos referimos? Habilidades de escucha activa, por ejemplo, habilidades conversacionales, habilidades de expresar y recibir refuerzo, concertar una cita, habilidades de conversación en grupo. Y cuando hablamos de esas habilidades sociales de autoafirmación, ¿a cuáles nos referimos? A esos procedimientos defensivos que todos tenemos, por ejemplo, decir no, un disco rayado, por ejemplo, esos son procedimientos defensivos y esas son las de autoafirmación. Banco de niebla cuando nos cerramos a muchas cosas, aserción negativa. El recorte, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un recorte, ignorar selectivamente, separar los temas, desarmar la ira, ofrecer disculpas, preguntas, esa interrogación negativa que hay que trabajar también en ella, que es muy común culturalmente. ¿Saben cuál es esa interrogación negativa en los procedimientos defensivos? ¿Por qué no me presta un lapicero, por favor? Ese no. Todas esas, esos son los procedimientos defensivos, que estamos a la defensiva. Entonces, esas son habilidades que debemos trabajar. Cuando yo soy un banco de niebla, que estoy oscura, por allá me meto, me enclaustro, me enconcho. Cuando hay recorte de personal, ¿qué pasa? Ignoración selectiva. Y dentro de esas habilidades también de autoafirmación, y aparte de los procedimientos defensivos, también tenemos el de hacer peticiones, el de expresar emociones, el de expresar emociones negativas, recibir emociones negativas, expresar críticas, recibir críticas, expresar y defender emociones opuestas, ¿por qué no? Expresar emociones positivas, recibir emociones negativas, negociar, defender derechos de autoafirmación, afrontar la hostilidad. ¿Se dan cuenta todas las habilidades sociales de autoafirmación? Dime, señora, Laura, señora. Profe, lo que pasa es que, bueno, digamos que si uno lo ve desde una parte directiva, todo lo que mencionas, creo que hoy en día muchas de las empresas, muchas, porque no aplica para todas, pero sí hay personas que de pronto saben ser líderes más que un jefe, un director, Ajá. y creo que son personas que están muy afín a entender, a ser empáticas con sus equipos de trabajo y creo que son las empresas o bueno, como industrias más exitosas, ¿no? Porque siempre están tanto en el papel del trabajador como en el papel propio o beneficio de la empresa. Y creo que es que Sí. hoy en día hay que tener muy en cuenta que lo principal para uno es tener como su entorno, ¿cómo se dice? Motivado, Sí, que sean muy motivación del... empáticos, exacto, hacia los objetivos y creo que las empresas que lo hacen son las que
mejor llegan a la consecución de sus objetivos, ¿no? Así es, Laurita. De hecho, has traído un punto muy interesante que trajiste, jefe y líder. Realmente, hoy por hoy, que eso es un punto que debemos considerar, hoy por hoy debemos ser los dos, jefe y líder. Jefe porque hay momentos que necesitamos ser jefes. Cuando hablamos de presupuestos, por ejemplo, recordemos que todos somos números finalmente para las empresas, aunque no quiere decir que no dejemos la parte humana. Me refiero a que somos números porque es que ¿cuánto represento yo para la empresa? O si no, no sería rentable tener mucho personal. No, viéndolo desde la parte amable, obviamente, no desagradable. Entonces, ahí tenemos que considerar que ser jefe y líder debemos tenerlo muy en cuenta según el ámbito en el que, o el momento más bien, no el ámbito, el momento en que nos encontramos. Cuando hablamos de estas habilidades sociales, obviamente aquí somos líderes, pero cuando hablamos de control, todo lo que tiene que ver con un balance scorecard, por ejemplo, necesitamos ya en esa parte de control ser jefes, para poder llevar a cabo esa parte del cumplimiento de las metas. Pero para llevar mi equipo a ese cumplimiento de metas debo ser líder. Por eso te hablo de una mezcla que es bien interesante para llevar, y lo que Laurita dice es muy cierto. Las empresas, sobre todo las que posicionadas con éxito, tienen este tipo de líderes. De hecho, los cazatalentos se especializan en que se desarrollen todas estas habilidades. Y ahorita vamos a ver algo, en una partecita donde toco esa parte de los cazatalentos, donde les digo qué se debe desarrollar, qué es conveniente tener en cuenta o qué partes nos analizan los cazatalentos y que nosotros también a la hora de seleccionar nuestro personal, si está de nuestra parte, pues lo podemos tener en cuenta. Es algo muy básico, muy pequeño, porque realmente esto lo manejan muy bien, son los psicólogos o la parte de selección de personal, el recurso humano, talento humano, pero sí es bueno tenerlo muy en cuenta. Y obviamente la última habilidad social, la comunicación no verbal. Yo pensaría que es una de las tres, por eso son igualmente importantes. ¿Qué sucede hoy por hoy cuando estamos en un entorno laboral? Las personas están muy pegadas a un computador, están muy pegadas a un celular, estamos precisamente porque hace ya parte, es una extensión de nosotros, ¿cierto? Pero no por esto quiere decir que esta comunicación no verbal se corte de manera radical. Nosotros podemos dar tiempo a lo que se considera en primero, segundo o tercer nivel de importancia. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a una cita médica? Cuando vamos a una cita médica, ahora los doctores están todo el tiempo con el computador y no nos miran a los ojos. Y nosotros, y entonces, ¿cuánto pesa? ¿Y cuánto no sé qué? Pero son preguntas muy tangenciales. Y entonces cuando uno sale de la cita, pero, pero no me, ¿y qué dijo el médico? No, nada, me tomó los datos. Le revisó, no, nada. No, nada. ¿Pero por qué? Porque les ha tocado llevar a cabo unas actividades que se perdió esa parte de la comunicación no verbal, por razones distintas, obviamente.
Obviamente no lo hacen porque quieran, sino porque les toca estar diligenciando, llevar en línea, en fin. Pero se ha perdido esa comunicación no verbal. Y es decir, con eso no me importa, no me importa. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes llegan a un restaurante, por ejemplo, y hay una familia, dos niños y una pareja? Un bebé entre los dos niños. Al bebé tiene su tablet y todos están con el celular. Todos están con su celular y están de esa manera. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Se está perdiendo la comunicación desde la familia y la comunicación no verbal es más que dicha en eso. Estoy con mi celular, no me interesa lo que me estás diciendo. Y hasta el bebé lo están enseñando a esa comunicación no verbal, donde si me estoy en un almuerzo en familias, oye, me estoy disponible para ti media hora, una hora. Y cuando soltamos y cuando realmente empezamos a mirar, esa comunicación verbal fluye, fluye, porque las personas somos de emociones. Por eso hablamos de la inteligencia emocional. ¿Y para qué sirven esas habilidades sociales? En ocasiones los sentimientos de inseguridad, por ejemplo, anulan nuestra capacidad de relacionarnos. Sentimientos que no están a la altura de no pertenecer a un grupo. Emociones relacionadas con, por ejemplo, la inferioridad, que limitan nuestra manera de relacionarnos. Recordemos que si nosotros somos directivos, nuestro equipo no debe sentir que es inferior, porque es que eso lo limita. Esa inferioridad lo va a limitar a esa persona. Por eso tenemos de demostrar lo importante que es para nosotros su conocimiento, porque cuando estimulamos y motivamos podemos liderar. Disponer de habilidades en comunicación con los demás nos aporta, ¿saben qué? Seguridad a la hora de sabernos comunicar con capacidad para desenvolvernos en la vida social, la capacidad de expresarnos con asertividad en las relaciones nos va a aportar sin duda emociones relacionadas con seguridad. Las habilidades sociales, tanto verbales como no verbales, nos permite iniciar, mantener y finalizar conversaciones de manera que podamos sentir emociones de pertenencia de grupo, donde antes nos invadía una sensación de exclusión, porque cuando alguien llega donde el jefe es porque realmente necesita algo del jefe. Y si no hay una comunicación verbal o no verbal asertiva, se va a tener esa sensación de exclusión. Y eso es lo que nosotros no queremos. Ahora podemos sentir la cercanía del otro, aprender a escuchar de forma activa. Es una capacidad difícil de practicar para alguien inmerso en un estado emocional de inseguridad, cuyos pensamientos giran continuamente en torno a su falta de capacidad, inadecuación y vergüenza. Vean, en mi tesis doctoral yo toco este tema y es mi tema de estudio de estudio de investigación, donde yo hablo de la comunicación, la transmisión de los valores a partir del teletrabajo. Y efectivamente, es increíble que se ha desarrollado una comunicación asertiva mejor en el entorno digital que en la presencialidad. Y es personalizada además. Es increíble la forma que hemos logrado conectar con los equipos o los jefes, los directivos han logrado y han cambiado esta forma de la comunicación. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver en esa comunicación no verbal y más en el entorno digital donde nos están viendo. Dímela ahorita, señora. No, profe, otra opinión ahí es que, digamos, ya que tocas todo el tema, digamos que yo sí lo veo muy, digamos, en mi entorno laboral, Sí. porque, bueno, nosotros somos comerciales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo siempre he refutado mucho sobre el tema porque en el caso
tengo una jefe que ha sido siempre jefe, digamos, se destaca en las regionales por los resultados de nosotros, pero Sí, siempre he considerado que a ella le hace falta ser líder. ¿Por qué? Porque pues, digamos, si tú quieres sacar adelante un equipo de trabajo, pues tú le metes, como quien dice, la mano de igual, cumplir roles a veces que de pronto, o acompañar roles de, digamos, en to- este caso de nosotros, pero a veces uno, o en mi caso, yo me siento muy desmotivada y he refutado mucho eso, porque digamos que muchas veces uno necesita acompañamientos, apoyos y pues detrás de un computador todo el mundo se ve muy bonito, ¿no? sí, Y te lo digo porque también he tenido, digamos, hablo en este momento de la que es hoy en día actualmente mi jefe, que yo de sí, hecho pues soy muy abierta para hablar y decir lo que yo pienso, ¿sí? Pero también he tenido así debe ser. muy buenos jefes y considero que he estado en otros equipos de trabajo que han sido muy buenos a raíz de eso, profe, de que son jefes que se ponen literalmente la camiseta con uno y dice, sí, tenemos que ir a cobrar, vamos todos y tenemos que, o sea, no siempre se puede, pero creo que con solo una vez que se haga, se pueden conseguir muchas cosas muy buenas y siempre he considerado que un líder va a tener siempre más empatía o más vinculación con su equipo de trabajo, haciéndolo más suyo, ¿sí? Entonces Exacto. creo que es demasiado importante entender Mm. más para el rol que nosotros, digamos, en este caso estamos haciendo como estudiantes, que en algún momento pudiéramos llegar a ser directivos también, ¿no? Sí, gracias Laurita por ese aporte y tienes toda la razón, así es. Y mira qué cosa tan, ¿cómo lo dijera? Muy uniforme en algunas empresas. Usualmente este tipo de jefes, cuando existen, si los pasan a otro equipo o a otra sección o como le quieran llamar, no sé, cuando dividen por áreas, por experticia, de pronto empresarial, personal o bueno, en fin. Cuando los pasan a otra área que es compleja, que no es fácil el cumplimiento de metas, fracasan y se frustran y no entienden. Lo que dicen es, ay, es que esa área o lo que sea, o la línea, o era mala y no da. No, a veces ni siquiera es eso. A veces ni siquiera es eso. Es porque no han desarrollado ciertas habilidades que deben complementar el trabajo para el cumplimiento de, y lo que tú dices, el equipo se desmotiva y de pronto lo que los mantiene en pie puede ser, es que afortunadamente cumplimos metas o hacemos o esto, pero desmotiva por completo a un equipo. Y más cuando nosotros estamos hablando de un direccionamiento, por Dios, es bastante fuerte. Señor, dime, Andrés. Hola Marta, hola equipo, muy buenas noches. Ahorita, cuando mencionaba las habilidades de inteligencia emocional, dijiste algo interesante, desarmar la ira. Mm. De pronto, ¿qué recomendaciones nos das desde la inteligencia emocional, desarmar la ira? Cuando alguien de nuestro equipo de pronto está en un momento difícil, nos confronta, de pronto, ¿qué nos recomiendas en esos casos? Hoy sí, esa parte es bien interesante. Mira, traigo un ejemplo, un ejercicio, no un ejemplo. Cuando hablamos de ese manejo de emociones, aquí está, míralo precisamente, tú lo acabas de mencionar. Hay un ejercicio bien interesante que les traigo, pero primero permíteme, hablo sobre este tema y ya les voy a explicar cómo lo pueden hacer ese ejercicio para ese manejo de emociones y reconocerlas para poderlas manejar. Porque Profe, finalmente, dime, ay, qué pena interrumpirte. Es que no supe cómo subir la manito porque estoy desde el celular. no te preocupes, está Pero muy bien. yo trabajo para la agencia de empleo de CAFAM. Yo hago procesos de selección Sí. Oh, y fabuloso. digamos que
de mi parte tengo una líder súper buena, o sea, mi jefe deja expresar a la gente, deja que la gente tenga ideas, nos llega con cosas nuevas casi todos los días, o sea, deja fluir, ¿sabes? Como que te escucha, o sea, yo creo que ella sabe la vida personal de todos y a cada uno lo ha escuchado también, es empática, o sea, súper bien. Pero dentro de nuestro equipo de trabajo, o sea, somos 18 en esta oficina, pero 3 personas son súper resistentes al cambio, con una Sí, actitud, mejor dicho, terrible. O sea, que yo digo, por más habilidades que tenga el sí, líder, es no es muy fácil. difícil, o sea, porque también se cansan, ¿no? Y yo creo que, bueno, porque en este caso ella lo sabe manejar, pues mejor, pero yo creo que uno mismo también puede dañar a los líderes con su actitud. O Sí. cómo si uno es líder y se enfrenta a este tipo de personas, pues que no Mm, aportan, que tampoco, digamos que te dan alguna estrategia, pero tampoco te dicen, bueno, sí, si usted la dio, hagámoslo, intentémoslo, sino que de lo contrario, pues son personas que no salen de su zona de confort, que no se mueven mm, del mismo lugar donde han estado, que tienen una mala actitud, que no siguen instrucciones, que no quieren hacer cosas nuevas y demás. Cómo uno, digamos, como líder afronta este tipo de situaciones o de personas, mm, sabiendo pues que no es tan difícil, no, no es tan fácil decir como, pues la voy a sacar y ya, sí, ¿no? Porque yo creo que, pues hablando como sinceramente, yo pues también he sido líder en algunas empresas, pero uno hay personas con las que uno dice, ay no, definitivamente, mira, puedo ser empática y todo, pero yo no quisiera trabajar con esta persona jamás, pero mm, me la tengo que aguantar. O sea, como sí, un líder tiene esa inteligencia emocional para decir, no me voy a dejar afectar por las actitudes tampoco, pues de las mm, personas, pero tengo que ser profesional en esto que hago, pero soy la jefe, pero soy humana, ¿no? sí, Entonces, no sé qué tips nos podrías dar como para sí, enfrentar este tipo de situaciones, porque claramente, digamos, yo creo que todo el mundo quisiera tener estas habilidades que mencionas, pero ¿cómo se hace para sí, manejar lo contrario, ¿no? Lo que no, lo que recibes de lo opuesto de las personas cuando tú intentas hacer las cosas bien. ajá. Profe, Mira, señora, dime, es que tampoco sé cómo se usa la manita desde el celu, pero también quisiera pues como colocar un ejemplo que sucede. Yo trabajo con una entidad del Estado. por eh, favor. en ese, bueno, estábamos en una dependencia que era la jurídica. Cuando comenzó el gobierno llegó una persona con muchos conocimientos de jurídica. Él era más jefe que líder. Eso que llevó que él tuviera muchos problemas, digamos, y muchas críticas por parte de los sindicatos, ¿cierto? Que porque decía Ujú, que era muy fuerte con las mm, personas de su oficina, que tenía inconvenientes con otras personas de otras áreas, pero era una persona que solucionaba. Él al sí, verse como tan cuestionado y con tantos problemas y también por temas de seguridad, él decide renunciar, se va para un ministerio ahora y llega sí, una persona, profe, que ella entra con toda la actitud de yo soy la mejor líder, yo los voy a escuchar, mi oficina está abierta, pero que generó eso, profe, que a nivel profesional ella no resolvía mm, ningún inconveniente. ¿Y qué generó esto? Que en este momento la entidad está con muchísimos problemas, ¿m? Jurídicos, que son realmente problemas, profe, que están afectando al director, digamos, al pluma blanca, uy, sí, ¿sí? Y que han, de hecho, esta semana nos enteramos que han pasado anónimos para decir, venga, o sea, realmente los problemas que está generando esta persona son graves y si se mm, llega a acabar el gobierno, la persona más afectada, afectada va a ser el de alto rango. Pero el entonces, director. exactamente, pero entonces, y obviamente yo estuve ahí en esa dependencia y yo decía, Dios mío, los procesos se atrasaron completamente. Hoy doy gracias que nos cambiaron de dependencia, estoy trabajando con un coronel ahora y él saca todos los procesos rápidos, él sí es líder y jefe, su puerta está abierta a escucharnos, él dice si son problemas personales, hablen, no se queden callados
y sobre todo la parte como del respeto. Él dice el respeto es lo más Sí. importante. Pero entonces quería como comentarles este caso de que tuve el jefe que solucionaba que la Mm. oficina funcionaba perfectamente y llega esta persona que cree que es una líder y puso a la oficina patas arriba, perdón la expresión. Sí. Sí, entonces quisiera como también poner este ejemplo, así como los otros compañeros, para ver también cómo escuchar tu opinión y desde tu experiencia, Ujú. pues, como que, cómo la ves, mejor dicho. Claro. Y Gracias. mira, no a ti, mira lo que yo dije anteriormente con algo que es un aporte de una compañera, que yo les decía, es importantísimo, importantísimo que nosotros dentro de la inteligencia emocional desarrollemos liderazgo y ser jefes. O sea, es una combinación. Yo puedo ser líder para llevar a mi equipo a que hagan, a que cumplan, al cumplimiento de metas, de objetivos, de la misión, de la visión, pero también tengo que ser jefe. ¿Cuándo soy jefe? Cuando tengo que controlar, y en este caso las metas. ¿Cómo yo controlo si son, por decir algo, derechos de petición donde son 15 días, que si es una entidad, que si es una IA? En la Contraloría, la Procuraduría, tengo 3 días para responder y que si no, entonces se ve afectado el uno o el otro, sobre todo en las entidades públicas, que es bien delicado bien álgido este tema, delicado y álgido. Tengo que tener una combinación de los dos, ser jefe y ser líder. Y vean cómo se puede, obviamente, y alguien me lo decía hace un instante, creo que fue Laurita que decía, es que nosotros, ¿cómo manejamos esas emociones si somos humanos? Claro que sí, todos somos humanos y sentimos disgusto y sentimos ciertas formas y momentos que como que uno ya no puede más. Pero si hay formas de manejarlo, vamos a verlo de manera básica, obviamente, de manera básica desde otro ámbito que existen talleres de manejo de inteligencia emocional, porque es que esto no se lleva de un día para otro, esto lleva su tiempo para poderlo manejar. Y lo que me preguntaban hace un instante, ¿cuál puede ser? Aquí les traje unas estrategias para el manejo de esa gestión de emociones y cómo nosotros podemos llevar a cabo esa partecita del autoconocimiento emocional. ¿Cómo lo podemos manejar? Pues es un ejercicio bien sencillo, pero que es fabuloso. ¿Y en qué consiste? Nosotros podemos tener en el celular, en el computador, en donde ustedes quieran, donde tomar apuntes. Por eso escriben un diario de emociones y toma conciencia de esto. Vamos a tomar esa libreta y cada día, pongan unos 10 días, donde nosotros vamos a tener diferentes emociones. Ay, Lice, ya te doy la palabra, dame un segundito, excúsame. Vamos a tomar la palabra, vamos a tomar apuntes 10 días. Nos vamos a tomar 20 minutos antes de acostarnos. Regalémonos eso nosotros, pues un regalo para nosotros. Antes de acostarnos, hagamos un balance del día. Anotemos las emociones que surgieron en ese día. Y luego, al lado de esa emoción, nos vamos a anotar cómo nos sentimos en cada ese momento, en esa emoción. Y cómo afectó esta emoción a mi comportamiento. Cuando ya tengamos eso, durante 10 días, ya tengamos las notas de los días seguidos, repasamos lo que hemos ido escribiendo y ponemos atención en los patrones y generalidades que encontramos en esa experiencia. ¿Qué pasa? Que usualmente las de enojo son las que vamos a tener ese, 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 esa repetición, van a verlo.
Y si algo nos hizo sentir mal anímicamente, pongámoslo en palabras. ¿Qué me puede ayudar a superarlo? Algunas personas dicen, yo tomo aire. Yo lo mejor que puedo hacer es tomar aire. Otros dicen, no, yo cuento hasta 10. El otro dice, no, es que yo ya no me aguanto y me dan ganas como de salirme, lo que sea. Pongámoslo en palabras. ¿Cómo lo puedo superar? ¿Saben cómo se llama eso que estamos haciendo? Etiquetado emocional, se llama eso. Y consiste de pasar de esos sentimientos difusos, porque es que cuando nos enojamos como que hay personas que uno dice, uy, no más, uy, Dios mío, ya no puedo más. Pero es cuando pasamos de esos sentimientos difusos a palabras concretas expresadas a través de frases, de párrafos, de una estructura clave. De este modo nos fijamos en el significado de lo que nos hace sentir eso y van a ver que le va a restar poder sobre ustedes porque ya lo escribieron, por eso se llama etiquetado emocional. Eso es jugar con el cerebro de nosotros, con la emoción. Nosotros tenemos, no sé si han visto los estudios de Rodolfo Ginás, el doctor Rodolfo Ginás, que él básicamente hablaba de las manos y hacía unos dibujos de unas manos gigantes. Y las manos, con el sentido del tacto y con esa forma de escribir, podemos transmitir muchísimas cosas, muchísimas a nuestro cerebro. Y por eso es que les traje esa estrategia. Ahorita, no me acuerdo quién me preguntó, Andrés, creo, no, que me preguntó cómo manejar esa emoción, ese disgusto que a uno le provoca y que uno a veces dice, no pude, no pude. Háganlo, hagan el ejercicio del etiquetado emocional. Es fabuloso. Y claro, esto requiere, si ustedes consideran más tiempo para hacerlo, no 10 días, 15 días, háganlo. Y háganlo cuando se sientan frustrados por algo que les haya sucedido. Es la mejor manera, no les voy a decir, no, es que respiremos. No, porque es que a algunos les funciona muy bien el respirar, a otros les funciona muy bien contar hasta 10, a otros salirse, a otros no aguantan más y lo sacan de la oficina al que los hizo enojar. Y a veces también vale la pena enojarnos, sentar precedentes, sin ser groseros, sin pasar a la grosería, pero sentar el precedente. No, señor, por favor, me estáis respetando. ¿Se acuerdan lo que les decía anteriormente? Saber decir no, no me irrespete. Usted puede ser mi subalterno. O yo puedo estar, que eso pasa muchísimo en las entidades públicas. ¿Qué pasa en las entidades públicas? Y me disculpan si hay funcionarios, y no todos son así. ¿Qué pasa con los funcionarios y los contratistas? A veces es bastante fuerte el trato. ¿Cómo, en qué momento se puede decir, o más bien, saber decir no, no me delegues, no me hagas, no, no lo acepto? Ahora sí, les doy la palabra, Dios mío, Lisette, te tenía abandonadita, perdóname. Buenas noches, profe. Bueno, lo que acabas de decir acerca de cómo aprender a decir no, me iba a referir precisamente, perdón, a ese tipo de situaciones, porque bueno, yo trabajo en una entidad en la cual soy líder, manejo todo el tema de adecuaciones, mantenimiento, servicio y soy transversal a todas las áreas.
Y llegan colaboradores un poco exquisitos, como les digo yo, porque desde que llegan con un pliego de peticiones Ah, y hay sí. cosas que cuando al comienzo, pues para mí era muy difícil porque a veces se tornan un poco intolerantes, en algunos casos groseros, y eso me afectaba mucho. Entonces, bueno, dentro de la entidad, pues dan la oportunidad de hacer algunas formaciones y una de esas fue yo escudriñando y escudriñando. Yo dije, yo tengo que buscar la manera de poder controlar mis emociones porque ante situaciones, ¿qué debo hacer? Y hice una formación que se llama Cómo aprender a decir que no sin sentirte Ujú, culpable. ujú, Entonces, ahí empecé yo como que a definir límites, buscar siempre la forma de tener un equilibrio entre una petición que a veces son como que yo digo, bueno, ¿y el que cree que esto qué es? Entonces, siempre buscando los procedimientos, basada en los procedimientos, hasta dónde llevan mis límites, hasta dónde llegan tus derechos. Hoy precisamente tuve que mandar un correo no agradable a una persona que llega, tiene sus puestos de trabajo, tiene 9 puestos de trabajo y quiere trabajar en una zona donde hay unas salas que son unas salas solamente para reuniones. Entonces, no, que es que yo no, tú es que nada, le dije. Entonces me tocó claro. mandarle un correo con procedimientos, mira, de acuerdo, o sea, siempre buscando como que eh, Mm, no por capricho mío, no porque yo lo diga, sino por lo que ya está establecido y siempre buscando es que la gente pueda entender que las cosas se hacen no por capricho, sino por lo que ya la entidad tiene definido. sí. Y por ese camino me ha ido bien porque toca decir que no en algunos casos, toca tomar decisiones en algunos casos y llega un momento que se molestan, pero después la gente reflexiona y dice, hombre, es verdad, Lisette tiene razón. Entonces, somos una empresa Place to Work. Yo trabajo para la Cámara de Comercio Sí. de acá de Cartagena. Ujú, Entonces, sí. no es fácil. Y sobre todo que es una sede nueva que acabamos No es fácil. de construir y Ok. todo está bello. Entonces, todo lo que Sí. han dicho, yo estaba meditando, yo dije, todo lo que está pasando me ha tocado enfrentarlo y uno de los compañeros dijo de cómo hacer para enfrentar algunas situaciones. Ahí es que buscar la manera de qué debilidad tengo yo, cómo la fortalezco para poder yo Sí. responder a ciertas situaciones. Tal cual. Tal cual. Gracias, Lice, de excelente aporte. Es muy cierto. Y vean que son cursos que uno debe siempre fortalecerse como persona. Son partes muy acertadas, cursos muy acertados, pequeños cursos, pero que sirven un montón, un montón. Otra clave, ay, Lorena tenía la manito levantada también. Profe, no, es algo como muy breve lo que tú estabas diciendo del tema de lo público, los contratistas. Yo también laboro en lo público y precisamente esta semana se han encontrado un poco emociones con todos los funcionarios porque no sé si eso está en carga laboral, por temas de procesos o por querer como solucionar las cosas ya, porque entonces no está esa inteligencia emocional frente a alguna dificultad que pueda llevar un proceso y lo que están haciendo en estos momentos es que tienen que ir a otra área, ejemplo, un funcionario a buscar información, a preguntar y están llegando como con 7 piedras a preguntar, no es una forma cordial, no es con respeto, sino como mandando, necesito esto ya y por qué esto ya y entonces empieza una confrontación con esas emociones y uno dice, no, venga, a las personas hay que colocarle su límite, pero también como con respeto. Sí, y mira, Lore, el aporte que nos habla Lisset en ese caso. En ese caso, con procedimientos. El sector público todo tiene procedimientos y tiempos determinados. Usted siguió este proceso, qué pena. Sus tiempos se terminaron y no puedo acogerme a sus exigencias. O la idea de uno siempre, ¿cuál es? Es esperar. Nunca respondan en caliente. Ese es otro tip que nos dan cuando vemos inteligencia emocional, cuando estamos desarrollándola. Nunca Profe, respondan en caliente. Jamás. Esperen.
salgan, tomen un momento. Si es en ese instante con la persona, contacto directo, en ese instante, persona a persona, es preferible que pidan un momento, perdón, ahora vengo o luego lo solucionamos, deme 5 minutos o en tal momento, en tal tiempo, pero no respondan en caliente, jamás, jamás, es lo Profe, peor. Dime. profe, disculpe, yo primero tengo que hacer un curso intensivo de cómo levantar la mano porque no he aprendido a levantar No la te mano. afanes, no pasa nada. Profe, pero sí quería hacer un apunte y es que este tema me parece muy importante, debería ser el primer tema de la especialización porque entiende uno que estamos trabajando para alta gerencia, o sea, nuestro enfoque es alta Sí. gerencia, vamos a manejar personal y qué importante es pues determinar un estilo de liderazgo, ¿no? Hay muchos estilos, hay el liderazgo impositivo, hay el Sí. liderazgo motivacional, manejar estos niveles de presión con diferentes tipos de personas, que hablaba una compañera que decía pues que había un líder muy bueno, pero pues que habían unas personas que pronto podían Mm. dañar como la estrategia del líder y qué importante de verdad manejar las emociones, porque a veces de pronto sí, yo miro hacia afuera, pero pues también tengo que hacer un análisis hacia adentro. ¿En qué momento o qué de mis actitudes pueden llevar a opacar o de pronto a que a, a no saber liderar a un equipo o, de pronto también a veces somos muy buenos hablando, ¿no? Entonces Sí. motivamos y hablamos, pero resulta que en la práctica somos todo lo contrario. Entonces, qué Ujú. importante de verdad este tema. Estaba pensando acá yo que debería ser el primero porque manejar las emociones creo que debe ser eso es lo que da el plus. Se puede tener todos los conocimientos, pero si no sé cómo hablar, pues desafortunadamente no se dan las cosas pues como de pronto queremos o el cumplimiento de las metas como de pronto nos las trazamos. Entonces me gusta mucho este tema, profe, y qué chévere que lo tengamos y de esta manera que usted explica súper bien. Yo creo, yo repito sus clases 2 y 3 veces Tan porque me bonita. encanta lo hilado que son los temas, entonces pues este tema me encanta. Ah, tan bonita, muchas gracias. Y tú trajiste también algo muy importante aquí, y es que también nosotros nos equivocamos, también, y a veces cometemos errores, pero precisamente también dentro de esas habilidades sociales que debemos desarrollar es saber pedir excusas. Esa parte, pedir disculpas. Oye, discúlpame, me equivoqué. Eso también tiene una parte relevante dentro del manejo de las emociones. Muchas personas no reconocen que han cometido un error. Muchísimos jefes. Pero qué mejor en el manejo de las emociones aprender. Y si nosotros cometimos eso y este del diario de las emociones, cuando ustedes lo estén haciendo, si les resulta algo de que se equivocaron o consideran que cometieron un error, escríbanlo. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Hay que etiquetar emocionalmente. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería su comportamiento después? Van a darse cuenta lo acertado que es ese diario de las emociones. Es fabuloso y por eso lo pongo de primero. Aceptarnos tal y como somos, desprendiéndonos de esos complejos. Aquí, esos aspectos de nuestra vida que no nos gustan y que nos cuesta ver como positivos o como negativos. Debemos aceptarnos tal cual, tal cual. Eso hace parte de nuestro aprendizaje, aprender de los errores, focalizarnos en los pensamientos positivos y no le demos protagonismo a los negativos. Nosotros estamos acostumbrados a que recordamos más las partes malas. Focalicémonos en lo positivo. Las emociones negativas causan
un malestar gigante. ¿Y por qué no lo evitamos? La solución no es mirar al lado, decir, ay, es que, ¿y por qué hizo eso? ¿Y por qué? Ay, es que, no. Detectemos esa emoción, analicémosla, pero centrémonos en emociones positivas. Démosle a las negativas el valor que les toca. Realmente fue tan terrible como para darle el valor que tiene. ¿Saben? Ensáyenlo en sus casas. A veces algo nos dice el esposo, la esposa, el novio, la novia, el hijo, en fin. Nosotros, ay, pero es que ¿por qué hizo? Empecemos a analizarlo. Traten de analizarlo. A los 5 o 10 minutos cuando estén, ya les haya pasado el mal genio. ¿Realmente toca darle ese valor o lo puedo bajar un poco? ¿Hasta cuánto valor? Demos una escala de pronto del 1 al 10. Tengamos una actitud positiva, pero enfocada hacia las metas. No es de que, ay, soy tan optimista y todo me va a llegar del cielo porque es que soy tan optimista. Hay que gestionar, regular las emociones y poner de nuestra parte una actitud positiva y resolutiva. Recordemos que nosotros somos los que direccionamos. Por eso es positiva y resolutiva. ¿Qué pasaría si yo me pongo? No, eso yo no creo que lo alcancemos, porque es que no. Si se ha hecho el trabajo, si está todo listo, porque tenemos una actitud de derrota. Seamos positivos. Bueno, no se alcanzó, pero miremos cómo lo solucionamos, Profe, y resolvamos. propositivos también, qué pena que la interrumpa. Y Sí, muy bien. propositivos. Así es lo que tú dices, no me interrumpes, está bien. Resolutivos, de eso se trata. O retirémonos a tiempo. Cuando ya no podamos con esa emoción, ya realmente estemos descompuestos, tengamos la suficiente forma o la fortaleza emocional para retirarnos, no permanezcamos en la zona de conflicto. Tomemos la decisión de retirarnos a tiempo. Aprender a encajar las críticas. Sí, a veces la gente, todo el mundo no está de acuerdo con todo lo que uno propone y eso es normal, pero sepamos encajar las críticas. Tomémoslo, convirtamos esa debilidad, esa crítica en una fortaleza. Liberemos la tensión con el deporte, practiquemos deporte si estamos demasiado estresados. Así sea, salgámonos a caminar. Estoy estresada en la oficina. Vayan, den una vuelta, hagan algo, salten, no sé, pero suelten eso, liberen esa tensión. Asistir a talleres de gestión emocional, práctica de escucha activa. Esa parte era lo que yo les decía, la práctica de la escucha activa y práctica mindfulness. Esos son algunos tips básicos. Me da pena con ustedes, me pasé 13 minutos de su tiempo. Les pido mil excusas, pero si les parece, terminamos con esto, con las 6 habilidades que desarrollan los gerentes y los dejo ir a descansar, que me da pena con ustedes. Profe, es que el tema es bastante interesante. Creo que de Bonito. No, eso no se salen muchas preocupe. opiniones. Bueno, vamos a ver estas habilidades gerenciales que debemos considerar para ser líderes, estas habilidades directivas esenciales que debemos desarrollar y aprender a manejarlas. A veces yo siempre discuto, ay, que es que el líder nace o se hace, ay, eso me parece una locura. No es ni nacer ni hacer, es formarse, se va formando con capacitación, con experiencia, pero 6 habilidades que se desarrollan para todavía conservar y darle la
forma que debe tener ese directivo. Una de ellas es la planificación. Es un aspecto vital porque es organizar, la capacidad de organizar las actividades de acuerdo con las directrices establecidas sin sobrepasar esos límites. Aquí el proceso de formular es un conjunto de acciones, de estrategias para que nos determinen para alcanzar esas metas. Por eso debemos planificar, desarrollar la parte de la comunicación que determina lo bien que se comparte la información con el equipo. Asegurémonos que el grupo actúe unificado. ¿Y cómo actúa unificado? Con una buena comunicación. Un directivo con buenas habilidades de comunicación puede relacionarse muy bien. Pues, eso logra alcanzar las metas porque es que todo el mundo la debe tener clarísima. ¿A dónde vamos? Y cuando hay buena comunicación, se transmite. La toma de decisiones. Uy, este aspecto es un resultado que se debe considerar porque es que las decisiones pobres o malas pueden conducir al fracaso o a un mal rendimiento. Pero ¿qué nos permite esa toma de decisiones? Estar informados, tener la información al día, actualizada, porque es que un directivo debe ser responsable de todas las decisiones que toma y también estar dispuesto a asumir la responsabilidad de los resultados de sus decisiones. Entonces, por eso es importante estar informado, hacer el análisis interno, un análisis del entorno, donde conozcamos la empresa, qué se requiere o el departamento para poder tomar decisiones inmediatas, porque recordemos que a veces necesitamos ya decidir, tomar una decisión, delegar esta transmisión de tareas implica un proceso de permitir que las tareas se reasignen en función de la carga de trabajo y la delegación evita la pérdida de tiempo, optimiza la productividad y responsabilizamos a los subalternos. Por eso debemos delegar, no les hagamos todo porque felices. Ah, ella me lo hace. No, yo le digo que no sé. Ya. No, deleguemos para alcanzar resultados. La resolución de problemas. Aquí, resolver los problemas que pueden surgir en una jornada típica de trabajo, por ejemplo, la resolución de problemas en la administración. Implica identificar un determinado problema, la situación, encontrar la mejor manera para obtener una mejor solución. No nos quedemos con escucharlo del pasillo, no, llamemos a los interesados. Vea, señor, fulanito está diciendo, usted dice, ¿qué pasó? Cuéntenme todos los interesados, todos, y podemos resolver mejor. Y la motivación, importantísima, y eso lo sabemos. La motivación es la clave. Pero no es, bravo, sí, lo lograremos. No, motivar realmente. Equipo estimulado, que las personas se sientan empoderadas en su trabajo. Yo siempre tengo una frase y les digo, es que no es que se pongan la camiseta, yo les pongo la camiseta, yo los motivo. Les digo, vamos a hacer esto de tal manera, si lo hacemos, logramos esto, alcanzamos esta meta, vamos a ser los primeros. Y si somos los primeros, logramos gamificación. Tengamos en cuenta la gamificación también. O sea, muchas cosas se pueden contemplar. No siempre darle a los empleados plata implica motivar. No, motivar, decirle, oye, excelente tu trabajo. Tú has alcanzado un nivel, oye, ven, vas a liderar este proceso porque es que estás desarrollando muy bien tu trabajo o estás haciendo muchas formas de motivar. Bueno, ahora sí los dejo descansar, les envío un abrazo gigante. Muchas gracias por esos fabulosos aportes que me encantan y nos vemos la próxima semana. Profe, le voy Mi a hacer amable, una consulta, no, sino por el foro mañana, ¿oyó?
Claro, bueno, sí, sí está bien, si es Sí, personal, si yo se la quieres dejo. ahorita, como tú prefieres, no hay problema. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Buenas noches.